Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de cuándo lo escuchen. Puse el celular mirando a las deidades porque Vishwamitra, Nitai Gaura Hare Krishna, Vishwamitra, si me vas a hacer alguna pregunta, escribíla antes de que corte y si me da el cerebro para contestarte, contesto. Si no, bueno, mañana la seguimos. Entonces, como estaba diciendo, coloqué el celular frente a las deidades, primero porque, claro, estamos al final del capítulo 7, el conocimiento del absoluto, y entonces, ¿qué mejor, antes de ver una máscara, ver a la suprema personalidad de Dios? Como ya comienzo a hablar, vamos a ofrecer las reverencias a la suprema personalidad de Dios y al Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Gracias a todos, gracias Georgie y a todo el grupo. Lo que más me entusiasma cuando Georgie me avisa si puedo dar, hasta ahora que yo recuerdo nunca me he negado, es que uno escucha clases de los oradores anteriores para ver cómo está yendo la conversación, la prédica acerca del capítulo 7 del Bhagavad Gita. Y entonces uno no solamente escucha el Bhagavad Gita, sino que uno también va y lee los textos. El capítulo 7 para mí es un capítulo muy especial, ya que cuando me tocó realizar el servicio militar, no el servicio devocional, uno estaba esperando el servicio militar, era el año 86. Por esas cuestiones que no vamos a contar ahora, estaba casi ya viviendo en el templo y entonces me llegó una carta para presentarme ahí en la estación de 3 de febrero. Y yo fui con la carta, nadie me había dicho nada, mis padres no me habían dicho nada, pero era para reclutarme. Yo estaba completamente confiado, bueno, voy ahí, después vuelvo al templo. No, de ahí, de la estación de 3 de febrero, me subieron a un tren, y no sé si era un micro, después un tren, y terminé en Punta Alta, a 400 kilómetros. Yo me iba con una yapa de Tulasi en el tren con destino a Punta Alta y decía, a ver, Krishna, pero ¿qué está pasando acá? Porque yo estaba tranquilo en el templo
Y de repente me veo que estoy en un tren con destino a Punta Alta. Bueno, la cuestión que en ese momento, no sé cómo será ahora, pero los militares en esa etapa, estamos hablando más de 40 años atrás, eran sumamente cerrados. Entonces no permitían que uno leyera filosofía, religión, economía, y política. O sea, básicamente todo lo que uno podría leer para pensar, uno no lo podía hacer. Y claro, yo tenía el Bhagavad Gita y en un momento me dijeron, usted no puede leer eso, no puede leer. Ya no voy a contar cómo quedé ahí involucrado 14 meses en Marina, no viene al caso. Pero me dijeron, usted no puede tener ese tipo de libros. Y yo dije, pero ¿cuál es el problema? No puede leer política, pero no es política. No puede leer economía, no es economía. Tampoco puede leer filosofía. Ok, está bien. Yo dependía de la comida espiritual, porque no tenía asociación, que después vamos a hablar del tema del Sadhu Sangha. No tenía asociación, no había ninguna persona ahí. Estaba rodeado de 1400 personas que muchos lloraban porque le cortaban el pelo, otros lloraban porque estaban lejos de la madre y otros estaban con una rabia terrible porque eran criminales, drogadictos y ahí se tenían que portar bien. Entonces la primera vez que salí de Franco, del servicio militar, fui al templo, me atendió Kaivalya Swarup, discípulo de Prabhupada, y me dijo, ¿saben que sos Hare Krishna? Le digo, sí. Bueno, ahora que saben que sos Hare Krishna no te podés hacer el loco, y tampoco me podía hacer el loco, porque había ciertas influencias para dejarme ahí el tiempo que fuera necesario. Entonces me dijo, canta Hare Krishna y predica. Fueron 2 instrucciones que me dio Kaivalya, canta Hare Krishna y predica. Claro, yo cantaba, pero ¿cómo iba a predicar? No tenía libros. No había posibilidad de tener libros. Le dije, me van a sacar los libros. Entonces, yo dije, si me sacan los libros tengo que ver la manera de entrarlos en contrabando. Para ese momento, obviamente no es una introducción Vishvamitra o final del capítulo 7, sino que estoy diciendo cómo el capítulo 7 es uno de mis capítulos preferidos por lo que ahora viene a continuación. Después de que yo ya estuviera unos meses así en el servicio militar, Ariama, un devoto, hermano espiritual mío, abrió un templo en Bahía Blanca, a 30 kilómetros de la base de Puerto Belgrano. Entonces, ahí con otros devotos, varios devotos, Gunagrahi, Avartana y Ekaku, como ya en el servicio militar sabían que yo era vegetariano, abríamos las cajas de leche en polvo, poníamos los libros adentro de las cajas de leche en polvo y después yo los cubríamos entre todos con leche en polvo. Entonces yo entraba los libros en contrabando, básicamente a la base militar. Nunca en los 14 meses se dieron cuenta que yo entraba los libros de esa forma. Así que, bueno, discúlpenme porque yo sé que hay muchos devotos que son policías y militares y capitanes y todo, pero la erraron. Krishna los cubrió completamente porque yo entraba a los libros como si fuera, pero agua. Y claro, para distraerlos, aún más para distraerlos, en lo que era la taquilla, donde uno guarda todas las cosas, yo tenía señuelos. Señuelos eran libros que yo colocaba entre la ropa para cuando hicieran la revisión, venía un suboficial que era, me odiaba, básicamente me odiaba por practicar la filosofía Hare Krishna, me odiaba.
Y entonces agarraba los libros y los tiraba al suelo. Y yo veía las cajas de leche en polvo y decía, bueno, ok, me sacaste 3, 4 libros, Perfección del Yoga, Volver a Nacer, y ni sabés que adentro de las cajas de leche en polvo está el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. La cuestión que era un servicio militar, infantería de marina, donde yo tenía que hacer guardia 8 horas, 5 horas de día, 3 horas de noche. Entonces obviamente tenía mucho tiempo para cantar rondas y para leer, pero yo no podía tener libros. Entonces los escondía, los llevaba escondidos y los escondía en los puestos de guardia, en diferentes lugares. Voy a contar esto y después ahí comienzo con el último texto del capítulo 7. Entonces tenía un montón de Bhagavad Gitas y diferentes libros, porque cuando iba de Franco me iba al templo y volvía con libros y los guardaba en diferentes lugares. Y ahí como me los sacaba muchas veces, yo dije, de una u otra manera, tengo que tener la posibilidad, si no puedo leer, que me saquen todos los libros, de recordar. ¿Que? Es uno de los aspectos más importantes de lo que practicamos. Smaranam, recordar. Shravanam Kirtan Vishnu Smaranam. Entonces, Smaranam, recordar. Entonces dije, la única manera de que yo pueda recordar es memorizar. Y para memorizar, tengo que leer atentamente algún capítulo, porque Significados de Prabhupada va a ser sumamente difícil para mí memorizar, pero sí puedo memorizar algún capítulo. Entonces yo había escuchado que había 2 capítulos sumamente importantes del Bhagavad Gita, o 3, pero ahora no recuerdo si eran 2 o 3, pero era 7, 9 y 2. 2 porque era un resumen, el 9, la crema, y el 7, el que estamos viendo, el conocimiento del absoluto. Entonces dije, bueno, el 2 era muy largo, porque son 72 mantras, y entre el 7 y el 9, el conocimiento más confidencial 34 y el conocimiento del absoluto 30, dije, bueno, vamos a empezar con el 7. Y como yo tenía esa posibilidad de estar 5 horas en los puestos de guardia, ahí tenía el FAL, fusil argentino liviano, encima de las piernas, una 9 milímetros en la cintura y el Bhagavad Gita arriba del FAL. Y así leía, y fui memorizando el primer capítulo que memoricé en el servicio militar fue el capítulo 7. Y por eso tengo un apego y un aprecio especial por el capítulo 7, el conocimiento del absoluto. Y cuando George me dijo, mira, ¿podés dar el último verso del capítulo 7? Estaba chocho de la vida. Chocho de la vida porque, claro, es un capítulo especial para mí por todo lo que he vivido, la asociación que he tenido con el capítulo 7 del servicio militar. Entonces ahora sí, sin más preámbulo, vamos al último mantra del capítulo 7. Sadibutadidaivam mam sadhyakyam chayevidu parayana kale pichamam tevidu yukta chetasa. Traducción. Aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna a los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Significado por Srila Prabhupada. Las personas que actúan con conciencia de Krishna nunca se apartan de la senda en la que entienden por completo a la suprema personalidad de Dios. En la compañía trascendental que brinda
el proceso de conciencia de Krishna, uno puede entender cómo el Señor Supremo es el principio que gobierna la manifestación material e incluso a los semidioses. Poco a poco, mediante esa compañía trascendental, uno se convence de la suprema personalidad de Dios y a la hora de la muerte, una persona así de consciente de Krishna nunca puede olvidar a Krishna. Naturalmente, ella es promovida así al planeta del Señor Supremo, Goloka Vrindavan. Este séptimo capítulo explica en particular cómo uno puede convertirse en una persona plenamente consciente de Krishna. El comienzo del proceso de conciencia de Krishna lo constituye la compañía de personas que estén conscientes de Krishna. Esa clase de compañía es espiritual y lo pone a uno directamente en contacto con el Señor Supremo. Y por la gracia de éste, uno puede entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Al mismo tiempo, uno puede entender de verdad la posición constitucional de la entidad viviente y cómo la entidad viviente olvida a Krishna y se enreda en las actividades materiales. Mediante el desarrollo gradual de conciencia de Krishna, en medio de buenas compañías, la entidad viviente puede entender que por haber olvidado a Krishna ha quedado condicionada por las leyes de la naturaleza material. Ella puede entender también que esta forma de vida humana es una oportunidad para recobrar su conciencia de Krishna y que debe ser utilizada plenamente para conseguir la misericordia sin causa del Señor Supremo. En este capítulo se han discutido muchos temas: el hombre afligido, el hombre indagador, el hombre que busca cosas materiales, el conocimiento acerca del Brahman, el conocimiento acerca del Paramatma, el liberarse del nacimiento, muerte y las enfermedades y la adoración del Señor Supremo. Sin embargo, a aquel que está verdaderamente elevado en el proceso de conciencia de Krishna, no le importan los otros procesos. Él tan solo se dedica directamente a actividades del proceso de conciencia de Krishna y con ello alcanza de hecho su posición constitucional de servidor eterno del Señor Krishna. Al estar en esta situación, él se complace en oír y glorificar al Señor Supremo por medio del servicio devocional puro. Él está convencido de que por el hecho de hacer eso, todos sus objetivos se cumplirán. Esta fe resuelta se denomina Dridha Brata y es el comienzo del Bhakti Yoga o del servicio amoroso y trascendental. Ese es el veredicto de todas las escrituras. Este séptimo capítulo del Bhagavad Gita es la esencia de esa convicción. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al séptimo capítulo del Srimad Bhagavad Gita en relación con el conocimiento del absoluto. Lo último que dice Srila Prabhupada: esta fe resuelta se denomina Dridha Brata y es el comienzo del Bhakti Yoga o del servicio amoroso y trascendental. Ese es el veredicto de todas las escrituras. Este séptimo capítulo del Bhagavad Gita es la esencia de esa convicción. Es la esencia de esa convicción. Sadi bhutadi daivam mam sadi akyam chaye vidu pranakale pichaman teridu yukta chetasa. Traducción: aquellos que tienen plena conciencia de mí, que saben que yo, el Señor Supremo, soy el principio que gobierna la manifestación material, que gobierna a los semidioses y que gobierna todos los métodos de sacrificio, pueden entenderme y conocerme a mí, la suprema personalidad de Dios, incluso a la hora de la muerte. Incluso a la hora de la muerte. Om
Agyana Timirandasya Gyanam Gyana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Entonces es un capítulo sumamente interesante. El otro día estaba escuchando a Karuna Nitai, donde decía que hay muchos mantras para el estudio de Bhakti Shastri que uno tiene que estudiar de este capítulo. Es un grupo bastante numeroso, pero generalmente los devotos y devotas que escuchan somos un grupo reducido. Como dice el Bhagavad Gita, ¿no? Bahunan Yamananante Gyanavam Mam Prapadyate Vasudeva Sarvaniti Sa Mahatma Sudurlava. Y el 13 es Manusyanam Sahasreshu Kashidatati Siddhai, los mantras que ustedes ya saben. Entonces, tenemos en este grupo devotos. Vishwamitra, estás tranquilamente invitado para participar y me encantaría, así que yo te pongo así para participar un diálogo con Vishwamitra. A ver, convidar a Vishwamitra para participar de la transmisión en vivo. A ver, si querés, Vishwa, estás. ¿No fue posible? Bueno, está bien. Dice que no fue posible, no sé por qué. Ok, la invitación estaba, Vishwamitra. Entonces, yo estaba pensando, hoy justamente al mediodía, cuando estaba leyendo el texto, que tenemos diferentes tipos de predicadores. Algunos de los devotos que dan charlas de Bhagavad Gita, no me estoy refiriendo específicamente a este grupo, son muy buenos predicadores, tienen mucho conocimiento del Shastra, y después tenemos otros que son instructores, como por ejemplo Parampadam, que tiene una escuela desde hace 20 años, donde está instruyendo a un montón de personas, devotos y devotas, con diferentes tipos de exámenes para comprender el Shastra, para comprender las escrituras. Tenemos otros que son facilitadores, donde yo intento facilitar la comprensión y no me siento un predicador, tampoco me siento un instructor, sino que me veo más como un facilitador y a veces no facilito muy bien las cosas. Y después tenemos otro tipo de devotos y devotas que son adoctrinadores. Y entonces puede resultar así un poco pesado, pero personalmente no soy de gustar mucho las clases y de los devotas de todo tipo cuando intentan adoctrinar. No me siento cómodo. No me siento cómodo cuando uno se sienta en un lugar poniéndose en una posición elevada en la Vyasasana de Vyasadeva para simplemente menospreciar a todo tipo de devotos y devotas de otras sampradayas, Vaishnavas y de otras religiones, pensando que uno, después de haber leído tanto Shastra y después de haber distribuido tanta misericordia, uno ya tiene la posibilidad de ver a los demás desde arriba. Entonces no me siento para nada cómodo con ese tipo de adoctrinamiento. Así que discúlpenme, pero bueno, es una posición que tengo yo actualmente. En otros tiempos yo era el que adoctrinaba, así que disculpas a todos los devotos y devotas por haber hecho adoctrinamiento y haberles básicamente, ¿cómo se dice cuando uno les come la cabeza? Saradia, sí, les come la cabeza, todo se entiende en español. Intentándole comerle el coco, comer la cabeza, ¿se rinden o no se rinden? Bueno, han pasado años, entonces uno está un poco con el cuerpo más cansado y uno ve las cosas diferentes. Entonces, no soy del grupo
ni de los escolásticos, ni de los profesores. Cuando escucho, por ejemplo, a Chitrak o Karuna Nitai, me distancio sumamente porque son escolásticos y profesores. Y no es, yo trato de dar las charlas así como si estuviéramos, disculpen, pero como si estuviéramos en un café hablando, y puedo ser completamente sincero porque estoy frente a las deidades, a la suprema personalidad de Dios. Entonces prefiero hablar así como si estuviéramos charlando, Vishwamitra. Entonces, me cuesta escuchar hablar de Krishna de una posición de superioridad, como que lo mío vale y lo tuyo es insuficiente. Entonces, después de tantos errores y horrores que hemos visto, intento no engañar a las personas con vidrios de colores, como decía Dhruva Maharaj en el Srimad Bhagavatam. O sea, uno está buscando vidrios de colores cuando tiene a la suprema personalidad de Dios. Así que bueno, vamos al significado de Srila Prabhupada, que comienza: las personas que actúan con conciencia de Krishna nunca se apartan de la senda en la que entienden por completo a la suprema personalidad de Dios. Entonces, las personas que actúan con conciencia de Krishna, todos nosotros, hemos visto, y uno dice, a ver, vamos a estar en contra de lo que dice Prabhupada. No, hemos visto cómo un montón de personas que están actuando en un momento de la vida con conciencia de Krishna y después se van. Un montón. Hemos visto, pero, Vishwamitra, cantidad de personas que vienen, almas, que a veces se rinden. Uno dice, pero es un Mahatma, es impresionante. Distribuye 100 libros por día, pero cocina como los dioses. Y pasó el año y no está más. Entonces, claro, cuando yo leí, las personas que actúan con conciencia de Krishna nunca se apartan de la senda en la que entienden por completo a la suprema personalidad de Dios. Vemos que en el camino quedan muchos soldados y uno puede decir, bueno, pero hay la ganancia es siempre absoluta en este aspecto. Entonces, para aquellos que no conocen el 240, es un verso donde se dice, acá no hay ninguna pérdida, es win, como se dice, win-win. Uno siempre gana, siempre gana. Si uno realiza un poco, como dice Srila Prabhupada, un 1% de servicio devocional, solo un 1%, ya en la próxima vida entra con ese 1%. Entonces es una ganancia eterna, y como muchas veces yo digo, es la mejor inversión que uno puede realizar. Leer media hora de Bhagavad Gita, media hora de Srimad Bhagavatam, esa media hora es una inversión eterna. Así que podemos pensar que aunque muchos se aparten, uno consigue una inversión eternamente. En la compañía trascendental que brinda, es Cristina, Hare Krishna, bienvenida. En la compañía trascendental que brinda el proceso de conciencia de Krishna, uno puede entender cómo el Señor Supremo es el principio que gobierna la manifestación material e incluso a los semidioses. Poco a poco, mediante esa compañía trascendental, uno se convence de la suprema personalidad de Dios, y a la hora de la muerte, una persona así de consciente de Krishna nunca puede olvidar a Krishna. Naturalmente, ella es promovida así al planeta del Señor Supremo, Goloka Vrindavan, donde vamos con Cristina y Vishwamitra y Saradia prontamente. Entonces, el primer párrafo de Srila Prabhupada, poco a poco, mediante esa compañía trascendental, uno se convence. Nos convencemos a través de la compañía trascendental. Esa compañía trascendental es el comienzo del proceso del servicio devocional. Creo que está en el 4.10. Voy a ir ahí. 4.10. Adau Shrada. Disculpe la lentitud, porque obviamente uno no es una inteligencia artificial. ¿Dónde está? 4.10 del Bhagavad Gita. Adau Shrada Tata Sadhu Sangota Bhajana Kriya. Al principio, uno debe tener
es un verso también sumamente interesante del Bhakti Rasamrita Sindhu. Al principio, uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Saber quién es uno. Tiene que haber un deseo. Yo trabajo con un montón de personas. Puede ser que después uno de mis compañeros de trabajo, que está en el grupo, lo vea por ahí, que no tienen ningún deseo, no hay ninguna intención de autorrealizarse. Entonces, primero tenemos que tener un deseo. Ese deseo, Cristina, Vishwamitra, Saradia, lo tenemos. Tenemos ese deseo de realizarnos. Entonces, eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. Entonces, ¿cómo uno sabe que esas personas están elevadas espiritualmente? ¿Cómo podemos saber que una persona está elevada espiritualmente? Un tiempo atrás estaba hablando con un hermano espiritual mío, Vishwamitra, Daitieya, y le decía: Daitieya, ¿sabes que hay una palabra que no tiene una traducción, en español, que en portugués es saudade, que uno lo ve como separación, pero saudade pega, es bien diferente cuando uno está con saudade. Entonces le decía: ¿sabes que tengo esa separación? Tengo ese sentimiento que cuando yo entraba al templo, y calculo que a Cristina, Vishwamitra y Saradia les pasó exactamente lo mismo. Yo ya entraba sintiendo, oliendo los condimentos que habían hecho las preparaciones para las deidades, el incienso, y después veía a cada uno de los devotos y devotas como mis maestros y personas puras. Entonces le decía que con el tiempo había perdido esa capacidad de ver a los devotos y devotas como personas puras. Entonces le decía, comentaba justamente eso, que había perdido y tenía esa falta, porque me sentía en falta, porque cuando uno tiene conocimiento, uno ve a todas las entidades vivientes, no solo a los devotos y devotas, al perro, al chancho, al puerco, a la gallina, al pajarito, a la planta, al cangrejo, como entidades vivientes eternas, partes fragmentarias de Krishna y puras. Entonces le comentaba que había perdido y me sentía en falta. Y claro, entonces, acá dice, en la etapa, al principio uno debe de tener un deseo preliminar, y después dice, eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que estén elevadas espiritualmente. ¿Cómo saber cuando alguien está elevado espiritualmente? Que no intenta explotar los recursos de la naturaleza material para beneficio propio. Es algo que todos podemos tener en cuenta. Entonces, cuando uno ve a una entidad viviente de cualquier tipo que está intentando explotar los recursos de la suprema personalidad de Dios, o sea, los recursos de la naturaleza material que son propiedad de la suprema personalidad de Dios para beneficio propio, entonces uno puede determinar que esa entidad viviente está realizando actividades no muy espirituales en un sentido, que a veces es sumamente confuso, porque uno dice, está haciendo tanto servicio devocional
y el servicio devocional está camuflado por un interés propio. Entonces, en la siguiente etapa, por eso es interesante saber con quién asociarse. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción del devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Paro ahí. Entonces, tenemos todo un paso previo y después está para las personas que estamos en este grupo, la mayoría de los que estamos asociados, hemos sido iniciados o algunos quieren ser iniciados. Me acuerdo que un devoto me comentó, mira, Falguna, es simple, yo sigo los principios, durante un año me inician y aribol, después ya está. Y le dije, no, a ver, no funciona así. Cuando uno comienza a seguir los principios, uno va a ser iniciado y después tenés que seguir los principios durante el resto de tu vida. Y me decía, ¿pero cómo? Claro, o sea, uno se inicia en el proceso del servicio devocional y después los principios no son principios, o sea, no comer carne, ni huevo, ni pescado, no intoxicarse, no son principios de servicio devocional, son principios que nos ayudan al servicio devocional. Y en nuestra asociación, la mayoría de los devotos que estamos acá, seguimos las instrucciones de Prabhupada. Y entonces, claro, tenemos que seguir cierta etiqueta. Y la etiqueta es esa, cantar rondas y seguir ciertos principios devocionales. Yo me acuerdo que una vuelta comentaba que no me acuerdo en algún momento si yo he sido estricto con todos los principios. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo en algún momento. Y una devota me decía, pero Prabhu, ¿usted se intoxica? Y le digo, todos los días. Y se quedó con los ojos abiertos como diciendo, Prabhu Falguna, ¿usted se intoxica en serio? Le dije, claro, todos los días yo estoy completamente intoxicado con el ego falso. Todos los días me intoxico con el ego falso, hoy, mañana y pasado, y los últimos que yo tenga idea, los últimos 40, 50 años que tengo idea de lo que es el ego falso, me intoxico todos los días. Entonces, claro, es complejo para las personas que comienzan a practicar servicio devocional distinguir con quién asociarse. Seguimos. Este 7º capítulo explica en particular cómo uno puede convertirse en una persona plenamente consciente de Krishna. El comienzo del proceso de conciencia de Krishna, no me acuerdo de haber leído tantos Krishna en un significado de Prabhupada. Lo constituye la compañía de personas que estén conscientes de Krishna. Esa clase de compañía es espiritual y lo pone a uno directamente en contacto con el Señor Supremo. Y por la gracia de uno puede entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Le pregunté a una inteligencia artificial, le digo, a ver, explícame, entonces no sé si... Le pregunté a una inteligencia artificial, le digo, explícame el punto, ¿cómo es misericordia sin causa? Porque he tenido varios debates con devotos y devotas, Bhakti Vaibhava y Bhakti Shastri, acerca de esta misericordia sin causa. Uno tiene sus ideas, entonces le dije, a ver, explícame cómo vos analizás la misericordia sin causa dentro de la estructura Vaishnava y el Siddhanta Vaishnava que nos da Srila Prabhupada. Y entonces la inteligencia artificial, porque uno puede decir, no es una idea mía, se lo pregunté hoy a la inteligencia artificial, y me decía, porque yo les dije, a ver, Krishna, Ishvara, es el Supremo, es la causa de todas las causas, Sarva Karana Karanam. Entonces, basándome en ese principio,
¿Cómo hablamos de misericordia sin causa cuando Krishna es la causa de todas las causas? Entonces, me explicaba la inteligencia artificial, me decía, el devoto queda de una u otra manera cautivado por una entidad viviente en particular y él desea que Krishna le dé su misericordia. No me acuerdo, después de Villamitra, si te acordás, ponelo acá. No me acuerdo cuál es de los capítulos del Bhagavad Gita que cuenta la historia de Suyarma, las glorias de los diferentes capítulos del Bhagavad Gita, donde una prostituta, cuando ve que un toro estaba así completamente destruido, dice, bueno, si yo tengo alguna actividad piadosa, se la doy. Cuando deja el cuerpo el toro se libera. Y cuando se da cuenta que es liberado por las actividades piadosas que le cedió una prostituta, ahí se abre todo un tema complejo, porque dice, ¿cómo? Yo quiero entender cómo esta entidad, esta mujer me salvó. Y bueno, ahí comienza todo. Entonces, el devoto, la devota, se siente con la necesidad de dar que el Señor Supremo dé su misericordia a X entidad viviente. Entonces la inteligencia artificial me explicaba que el que da la misericordia es Krishna, porque él, cuando ve el sentimiento del devoto, él se siente inclinado a darle la misericordia a las entidades vivientes que el devoto o la devota miró. Entonces me acuerdo que en un momento Srila Prabhupada decía, yo he generado sus actividades piadosas. Porque es todo un tema cuando hablamos, bueno, la entidad viviente, nosotros hemos generado cierto kripa, cierta actividad piadosa, para que podamos ahora estar hablando del Bhagavad Gita y entender un poco de la ciencia del servicio devocional. Y Prabhupada decía, yo he generado esas actividades piadosas. Bueno, seguimos. Al mismo tiempo, uno puede entender de verdad la posición constitucional de la entidad viviente y cómo la entidad viviente olvida a Krishna y se enreda en las actividades materiales. Mediante el desarrollo gradual de conciencia de Krishna, en medio de buenas compañías, la entidad viviente puede entender que por haber olvidado a Krishna, ha quedado condicionada por las leyes de la naturaleza material. Ella puede entender también que esta forma de vida humana es una oportunidad para recobrar su conciencia de Krishna y que debe ser utilizada plenamente para conseguir la misericordia sin causa del Señor Supremo. Para conseguir la misericordia sin causa de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como estábamos diciendo, Srila Prabhupada, nos ha dado la posibilidad, por instrucción de su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, y el señor Chaitanya y el Parampara, estamos en un Kali Yuga, donde ayer, en tiempos eternos, ayer, estuvo danzando el señor Gauranga con Nityananda, cantando Jip Jago, Gaura Chandra Bole, cantaban los nombres de la Suprema Personalidad de Dios. Y Jip Jago, Gaura Chandra Bole es otra canción. Disculpen que me fui. Pero la cuestión es que cultivaron el planeta Tierra. Muchas personas dicen que no quedó nadie de los que estaban ahí, pero bueno, habremos venido de otro universo, de otro planeta, Villamitra, Cristina, 500 y pico años atrás hemos estado acá. Así que tenemos esa misericordia especial dada por los diferentes acharyas de la asociación discipular y el señor Chaitanya, el señor Nityananda, que estuvieron muy poco tiempo atrás, para nosotros tener la posibilidad increíble de entender
que no somos estos cuerpos, que somos almas espirituales eternas y que mañana estaremos nuevamente en la asociación directa con la Suprema Personalidad de Dios. Depende de dónde tengamos raza la relación con Krishna, con el señor Chaitanya, con Ramachandra, con Matsya o con Narasimha. En este capítulo, otro párrafo, se han discutido muchos temas: el hombre afligido, el indagador, el que busca cosas materiales, el conocimiento acerca del Brahman, el conocimiento de Paramatma, liberarse del nacimiento, muerte y enfermedades, y la adoración del Señor Supremo. Estaba escuchando una persona que se realiza una cantidad impresionante, gasta miles y miles de dólares y vive con aparatos de todo tipo para ver cómo está la sangre, cómo está la presión, porque él quiere vivir eternamente en el cuerpo. Sí, una locura querer vivir eternamente en el cuerpo, algo que mi suegro puede en cualquier momento lograr, porque va para 97. Sarada dice, sobró para mis... No, va para 97, está hecho un dandy. Entonces, bueno, puede ser que él logre vivir eternamente en ese cuerpo. Ojalá que no, porque imagínense, es una tortura. Pero bueno, nadie lo logró, que yo sepa, nadie lo logró, y vivir en un cuerpo material, sino que las personas que alcanzan un estatus de conciencia trascendental pueden trascender los elementos materiales e irse directamente, como tantas historias del Srimad Bhagavatam cuenta, cuando viene el Vimana, son las naves espaciales que tiene la Suprema Personalidad de Dios, ahora que está tanto de moda los extraterrestres, o sea, cualquier devoto y devota que está en este grupo sabe que los extraterrestres estamos y nosotros también somos extraterrestres, no pertenecemos al planeta Tierra. Entonces simplemente se sube al Vimana. ¿Por qué? Porque han trascendido completamente los elementos materiales del cuerpo. Seguimos. Él tan solo se dedica directamente a actividades del proceso de conciencia de Krishna y con ello alcanza de hecho su posición constitucional de servidor eterno del Señor Krishna. Al estar en esa situación, él se complace en oír y glorificar al Señor Supremo por medio del servicio devocional puro. Él está convencido de que por el hecho de hacer eso todos sus objetivos se cumplirán. Esta fe resuelta se denomina Dridda Brata y es el comienzo del Bhakti Yoga o del servicio amoroso y trascendental. Ese es el veredicto de todas las escrituras. Este 7º capítulo del Bhagavad Gita es la esencia de esa convicción. Nitai Gaura, Hare Krishna, gracias Vishwamitra, gracias Cristina por estar ahí. Así que Vishwamitra, ahora te dejo para que comentes, o Cristina, cualquier comentario. No sé qué hora es. Son las 9. Pensé que era más temprano. Así que después, no sé, Vishwamitra, si estás escribiendo algo, o Cristina, no estoy viendo. Así que dejo por aquí. Nitai Gaura, Vancha kalpa tarubhyas cha kripa sindhuveva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nos vemos en Goloka. Nitai Gaura, Haribol.